denomina misma operación, doble función. Esta tarde entonces hablaremos de oportunidades de gracia. En la primera parte aprendimos cómo lo que le sucedió a José llevaba un propósito divino, llevaba una situación para sanar, para libertar, para traer situaciones difíciles. Aprendimos cómo nos cuesta perdonar, cómo le costó a José perdonar a sus hermanos. Aprendimos que los trató ásperamente, los trató duramente y aprendimos que fue tan severo José con sus hermanos que hasta los llevó 3 días a la cárcel. El dolor, el resentimiento que había en este joven era muy fuerte, muy grande, y fue el mismo Señor que se le puso a sus hermanos para que el corazón de José sanara. Aprendimos entonces de que es Dios el que pone esas personas a las que nosotros muchas veces no olvidamos para que nuestros corazones sean sanados y sean restaurados una vez más. Y esta ocasión tendremos oportunidades de gracia, parte 2. Vimos la parte que Dios hizo en el corazón de José, pero ahora vamos a irnos del otro lado de la moneda y vamos a aprender lo que Dios hizo en los hermanos de José. Ya aprendimos lo que Dios hizo en José, ahora vamos a aprender lo que Dios hizo en los hermanos de José. Y el relato cuenta de la siguiente manera. Usted conoce un poco la historia de lo sucedido. Dice la Biblia que José, después de haber sido vendido por sus hermanos a los ismaelitas, después pasó un proceso, una temporada de pozos a la que le llamamos, en donde José fue vendido a esclavo, donde José fue esclavo y posteriormente José pasó a la cárcel. Después de que José pasó a la cárcel, José finalmente llegó a su destino final, que era ser el señor de Faraón, el señor de Egipto, el segundo después de Faraón. Estando José entonces en esta posición, le llega la oportunidad de gracia a José, que es ponerle a las personas que lo habían herido. ¿Por qué aparecen esas personas que hirieron a José del pasado? Porque José necesitaba sanar esa herida. Ahora viene una situación de hambruna en donde Jacobo, el padre de los jóvenes, los envía a ellos a pedir comida a Egipto. Ellos obedientemente van y se dan cuenta de que ahí en Egipto hay provisión para toda la nación. Estando ellos ahí frente a José, se da una situación anormal, una situación que ellos no contemplaban. Ellos llegan humildemente, sencillamente, a pedir comida. Pregunto, ¿habrá alguien de que va a llegar a pedir comida a otro con arrogancia? ¿Habrá alguien que está en necesidad de hambre y va a ir de una manera petulante? Pues cuando estamos necesitados, cuando estamos en una situación difícil, pues llegamos de una manera humilde a pedir un favor, a pedir una ayuda. De esta manera fue que llegaron los hermanos de José. Y ellos se presentaron donde José. De entrada, pues se refirieron a José como Señor. Y le dijeron, Señor, si nosotros tus siervos somos. Es decir, nosotros somos siervos tuyos. No venimos a imponer nada, no venimos a doblegar tu voluntad, no venimos a hacer nada malo, sino que lo que tenemos es una situación de hambre. Y lo que nos está pasando en casa es que hay una gran hambre y venimos a pedirte comida. La situación anormal es lo siguiente. El plan de los hermanos de José no iba según lo que ellos habían acordado. Y son esas situaciones en las que tu vida pasan cosas que tú nunca te las esperabas. Son esos momentos que pasan situaciones de un día para otro estás en una cama de un hospital donde nunca te imaginaste estar. De un día para otro te expulsan del trabajo, te echan del trabajo injustamente y nunca pensaste que aquellas personas que tanto te
mostraron amor, que tanto te dijeron amor, fueron las que te acusaron injustamente. Los planes de ellos no sucedieron como ellos lo pensaban. Y así en la vida suceden muchas cosas para nosotros. Muchas veces amanecemos en un día que nunca nos imaginamos estar. Amanecemos en una cárcel, amanecemos en un hospital, amanecemos con un diagnóstico de una enfermedad, vemos el diagnóstico escrito y jamás nos imaginamos que nosotros íbamos a estar en esa situación. Ahora, la situación está ya frente a los hermanos de José. Y lo que está sucediendo es algo que ellos nunca se habían imaginado. Estaban siendo acusados de ser espías. Estaban siendo acusados de hacer espionaje en Egipto. Y cuando ellos estaban siendo acusados, ellos empiezan a defenderse. Porque ¿quién no se va a defender ante una falsa acusación? Aquellos hombres no eran espías. Aquellos hombres simplemente eran hombres hambrientos pidiendo ayuda en momentos de necesidad. Aquellos hombres eran simplemente personas que estaban buscando alimento en medio del hambre. Y José, siendo el rey de Egipto, el Señor, dice la Biblia que los trató ásperamente. Después de que los trata ásperamente, los lleva a la cárcel. Y déjeme pensar, aquellos hombres que habían salido de casa, habían dejado a su familia, que habían dejado a sus hijos, hace 3 días, que estaban abrazando a sus hijos, que estaban dispuestos a pelear por la integridad de sus hijos. 3 días después se encontraban en una cárcel injustamente. 3 días después estaban metidos en un calabozo sin saber si iban a salir. 3 días después estaban todos metidos en la cárcel. Ahora la interrogante es, no sé qué es lo que me está pasando. ¿Qué hice para estar aquí? ¿Qué hice para merecer esto? Y las situaciones vienen a nuestra mente cuando las cosas no van mal, cuando las cosas van mal. Porque cuando todo va bien, nosotros no nos hacemos preguntas. Nosotros no cuestionamos, simplemente atribuimos que todo nos va bien porque estamos haciendo las cosas bien. Porque nuestra relación es, hago las cosas bien y a mí me va a ir bien. Y nuestra relación también es, hago las cosas mal y a mí me va a ir mal. Pero la vida no funciona así y Dios tampoco funciona así. Dios no hace las cosas a nuestra manera. Dios hace y dispone según Él tenga y Él quiera en su infinita voluntad. Y es por eso que nosotros en esta vida andamos en un carro que nosotros no manejamos. Un día estamos bien y otro día estamos mal. Un día estamos en problemas y otro día estamos en soluciones de problemas. Un día estamos en bonanza y un día estamos en finanzas rotas. Y lo que sucede es que nosotros no tenemos control de nuestra vida. Hay cosas que suceden que es Dios el que las está provocando, que es Dios el que las está permitiendo, o muchas veces son el resultado de nuestras acciones. Y no sabemos. Muchas veces es el fruto, es la siega de nuestra siembra. Y es lo que nosotros sembramos. Y lo que sucede acá, podríamos llegar a decir que en esta ocasión fue lo que aquellos hombres sembraron. Pues ellos sembraron odio, ellos sembraron muerte y ahora ellos estaban cosechando algo. Pero ahora ellos estaban presos, al igual que José estuvo preso. Y en esos momentos en donde uno no tiene para pagar los recibos, son en esos momentos que uno se pone a reflexionar, ¿qué es lo que me ha traído aquí? En esos momentos que uno ve un diagnóstico de enfermedad, es que uno reflexiona y uno piensa, ¿qué hice para estar en esta situación? Y en esos momentos, la mente empieza
a pasar por, los archivos empiezan a pasar por nuestra mente. Y da la casualidad que empiezan a pasar cosas que ya olvidamos, cosas que hicimos en el pasado, cosas que sucedieron en el pasado. Y dice la Biblia que a estos hermanos les aconteció algo. Mientras José los había metido presos, mientras José los había maltratado, vino un pensamiento a ellos. Y mira el pensamiento que les vino. Mientras ellos estaban en la cárcel, mientras ellos estaban siendo acusados injustamente, se les vino un nombre. Ellos no habían reconocido que José era el que estaba frente a ellos. Ellos no sabían que era José el que estaba frente a ellos. Dice la Biblia textualmente que ellos no le conocieron. Pero lo que yo quiero que usted piense conmigo es lo siguiente. ¿Qué tenía que ver el hermano de José en ese momento para que ellos lo recordaran a él? ¿Por qué José aparece en la mente de ellos justo en ese momento que ellos están siendo acusados? ¿Por qué empezaron ellos a pensar en algo que había sucedido en el pasado? Y dice la Biblia textualmente, yo quiero que usted lo lea, en el 21, 42, 21. ¿Lo tenemos? Y decían el uno al otro, eso es lo que decían ellos en sus pensamientos. Verdaderamente hemos pecado, ¿contra quién? Contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso, dice, ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y he aquí también se nos demanda, ¿qué dice? Su sangre. Pregunto, ¿qué tenía que ver el hermano en esa situación? ¿Qué tenía que ver José en esa situación si José no estaba ahí? ¿Por qué pensaron ellos en el pecado que habían hecho anteriormente? ¿Por qué se les vino a la mente lo que ellos habían hecho en el pasado? ¿Por qué en el presente se les vino a la mente su pasado? No sé si te ha pasado a ti, que cuando te ponen la pistola, no se te viene el presente, sino que se te vienen tus pecados del pasado. No sé si te ha pasado a ti, que cuando estás esperando una noticia mala, no se te viene la noticia mala a tu mente, sino que se te vienen todas tus regadas del pasado. Y empiezas a decir, cuando ves a tus hijos rebeldes, empiezas a recordar todo lo rebelde que tú fuiste en el pasado. Cuando ves que tu esposa puede ser infiel, te empiezas a recordar todas tus infidelidades del pasado. Y se te viene una secuela de pensamientos del pasado. Y el pasado se te viene. Están a punto de embargarte la casa. Está a punto de sucederte algo malo. Estás en una cárcel como lo estaban estos hermanos. Y se te viene un videoclip de todas tus regadas del pasado. Porque la misma Biblia dice que no hay uno, ni siquiera uno justo. Todos hemos fallado y todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores y todos nos hemos equivocado no una vez, sino que varias veces. Ahora, la situación es la siguiente. Usualmente nosotros no recordamos el pasado. Usualmente nosotros tratamos de esconder nuestro pasado. Y si es más oscuro nuestro pasado, y si tú fuiste bruja en el pasado, no quieres que nadie sepa que tú eras una bruja en el pasado. Y si tú mataste a alguien con tus manos, es lo que menos quieres que alguien sepa. Si tú fuiste infiel con tu esposo, tú quieres esconder eso bajo varias carpetas. Si tú maltrataste a alguien injustamente, tú no quieres que nadie lo sepa.
y lo escondes. Y alguien habla del tema y lo escondes. Pero hay situaciones en la vida en las que ese pasado que intentamos esconder vuelve a aparecer en nuestras mentes. Y está ahí. Y ellos entonces asociaron lo que les estaba sucediendo con lo que ellos habían hecho con su hermano. Y dijeron, esto que nos está aconteciendo es por lo que nosotros hicimos con nuestro hermano. Esta situación difícil de cárcel, esta situación difícil es porque nosotros asesinamos a nuestro hermano. Y claro, tenían razón. Estaban cosechando lo que ellos mismos habían sembrado. Estaban recibiendo lo que ellos mismos habían dicho. Es decir, lo que estaba sucediendo en ese momento era una consecuencia de muchos errores del pasado. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué vienen este tipo de circunstancias y dificultades? ¿Por qué aparecen estas cárceles, enfermedades, situaciones difíciles o situaciones que tú no planeabas o esperabas? ¿Por qué suceden en nuestra vida? ¿Por qué es que tú estás en esta cárcel o en esa situación? ¿Por qué estos hermanos tuvieron que enfrentarse a esta acusación del faraón? ¿Por qué? Y lo que se nos viene a nuestra mente es lo siguiente. Porque nosotros tenemos que pagar todos nuestros errores y todas nuestras consecuencias. Porque Dios es un Dios justo, que no olvida y que Dios es justiciero y tiene que cobrar todas las facturas. Y lo que sucede en nuestra vida y en nuestra mente es lo siguiente. Nosotros creemos que Dios actúa como nosotros actuamos. Nosotros creemos que Dios es un Dios que nos saca los trapos al sol para sacarnos todo nuestro pasado y hacernos sentir mal. Porque sí o no que eso es lo que el ser humano hace. El ser humano lo que hace es esperar la oportunidad para decirle los errores al prójimo. Los hijos están esperando solamente el momento para tener a su padre débil y poderle decir todo lo que ellos esperaban de él y que él no les dio. Las esposas heridas solo están esperando el momento para sacarle todos los trapos al sol al marido que fue malo con ella. Y todos, con un corazón de resentimiento, estamos esperando el momento para poder tomar la venganza en nuestras manos. A José le pasó. A José le tocó el momento en donde él tenía que tomar una decisión. Si tomaba la venganza por sus manos o perdonaba a sus hermanos. Y a nosotros, del otro lado de la moneda, nos pasa lo siguiente. Que Dios nos pone situaciones para que ese pasado vuelva a aparecer en nuestra vida. Pero yo quiero que usted note algo, que es lo que sucede. Fueron los hermanos de José que trajeron su pasado a su presente. Fueron los hermanos de José que recordaron lo que ellos habían hecho con sus hermanos. En ningún momento fue Dios, sino que la situación pasó, pero ellos, dice, que al ver que estaban siendo acusados injustamente, fueron ellos los que recordaron el pasado. Fueron ellos los que pensaron en lo que habían hecho. Entonces, lo que sucede en nuestras vidas es eso. Muchas veces nosotros estamos metidos en un problema y somos nosotros los que nos recordamos de nuestro pasado. Somos nosotros los que nos vamos atrás en nuestro pasado. Y lo que sucede es lo siguiente. Estos hermanos
vivían, déjeme pensar, con tres características después de haber hecho lo que habían hecho. Primero, ellos vivían sin paz porque no habían cerrado el ciclo de lo que habían hecho. No tenían paz. Les pasó algo y lo primero que pensaron fue en lo que habían hecho en el pasado con su hermano. Ellos no habían podido cerrar el ciclo. Ellos habían dañado a alguien y ellos no sabían si estaba vivo, si estaba muerto, qué había sucedido con sus hermanos. Hay muchos de los que hemos hecho algo o hemos hecho mucho mal o hemos hecho muchas maldades y nuestra mente parece como un buffer, todavía pensando en lo que hicimos, a quién asesinamos, a quién herimos, a quién lastimamos y a quién golpeamos. Y nuestra mente no deja de pasar el mismo archivo. Y nuestra mente no deja de decirnos lo que hicimos. Y lo que sucede es lo siguiente, que no podemos vivir en nuestro presente con paz y tranquilidad. Vivimos nuestro presente pensando en nuestros errores del pasado y vivimos sin paz. Pero no solamente eso, nos sentimos indignos. Venimos a la iglesia y no nos sentimos puros como los otros. Pensamos que no somos personas dignas de ser servidores de la iglesia. Pensamos que no somos personas de ser dignas de ser hijas de Dios. Y número 3, vivimos con miedo. Sucede algo y vivimos bajo cosas supersticiosas. Asociamos todo lo que nos sucede a nuestro pasado. Se nos pincha una llanta y recordamos el pasado. Nos va mal en un negocio y recordamos el pasado. Emprendemos algo y no nos funciona y nos vamos una vez más a nuestro pasado. Y estos hermanos tuvieron el momento en donde vino y pasó algo que los hizo reflexionar y los hizo pensar en su pasado. Y ahí en ese momento uno solamente se sienta en el banquillo de los acusados y espera ser juzgado. Y uno dice, bueno, es momento de pagar todo lo que hice. Hay personas que no pueden liberar su presente por el maltrato que le hicieron a alguien. Y en su presente no pueden vivir en paz. Y llegan esos momentos y circunstancias en donde Dios hace reflexionar a esas personas. En donde las oportunidades de gracia llegan, ¿sabes para qué? Para que esas personas dejen de vivir de su pasado. Y las oportunidades de gracia son esos momentos y esas circunstancias que Dios permite para que tú de una vez por todas eches atrás todo tu pasado acompañado de todos los errores de tu pasado. Oportunidades de gracia entonces es esa oportunidad que Dios le da a los hermanos de José para que ellos puedan ser personas libres de su pasado. Y lo que hace Dios y lo que nosotros creemos que, porque nosotros creemos que Dios es un Dios justiciero, porque nosotros creemos que Dios es un Dios condenador, y lo que nosotros haríamos en ese caso es condenar. Pero olvidamos de que Dios no vino a este mundo a condenar. Olvidamos de que Dios no vino a este mundo a sacarle los trapos al sol a las personas. Y olvidamos de que Dios no vino a este mundo a señalarte tus errores. Dios no vino a este mundo para vivir del pasado. Dios, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, Jesús no fue enviado a este mundo para condenar tu pasado. Jesús no fue enviado a este mundo para sacarte los trapos al sol. Jesús fue enviado a este mundo para sanar
para libertar y para restaurar las relaciones rotas con Dios. Y somos nosotros, como los hermanos de José, que vivimos recordando el pasado. Fueron ellos los que volvieron a traer a memoria y dijeron: esto nos ha acontecido. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado. Y esto nos ha acontecido porque no escuchamos la voz de nuestro hermano. Y se decían el uno al otro: yo te dije que no lo hiciéramos. Yo te dije que no le hiciéramos daño a nuestro hermano. Y así vivimos con esas situaciones del pasado. Y vivimos pensando que Dios nos va a condenar por lo que hicimos. Y nos olvidamos de que Dios no vino a este mundo a condenar al hombre. Dios vino a este mundo no para decirte lo malo que tú eres. Dios no vino a este mundo para decirte lo oscuro que tú eres, sino que Dios vino a este mundo para decirte lo bueno que Él es, lo grande en misericordia que Él es, lo bondadoso que Él es, el grande amor que Él hizo por ti, que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no vino a decirte lo malo que tú eres. Si ya sabemos lo malo que eran los hermanos de José. Lo mataron. Ya sabemos el daño que tú hiciste. Un daño grave. Dividiste una familia. Pegaste hijos por doquier. Objetizaste a las mujeres. Golpeaste, dabas palizas a tu ex esposa. Dañaste la autoestima de tus hijos. Heriste a personas. Sabemos lo dañino o lo malo que podemos llegar a hacer. Eso ya se da por sentado. Pero la oportunidad de gracia para los hermanos de José no era para recordarles lo malo que ellos eran. Porque Dios no está aquí para recordarte lo malo que tú fuiste. Dios está aquí para recordarte lo bueno que Él es contigo. Dios está aquí para decirte cuánto te ama y cuánto está dispuesto Él a hacer por ti y por mí. ¿Cuántos se alegran por eso? Y lo que sucede es que las oportunidades de gracia son esas ocasiones que Dios permite para que las personas reflexionen y traigan a colación lo que ha sucedido. Y Dios quiere, con esas situaciones, hacer tres cosas. Uno, Dios quiere que tú perdones tu pasado. Dios, dice la Biblia, que ya perdonó todas nuestras iniquidades. Y en la cruz del Calvario fueron colgadas todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Miqueas 7 dice de la siguiente manera: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice Miqueas 7:19. Todos nuestros pecados fueron sepultados en lo profundo de la mar. ¿Sabes que la mar tiene toneladas de peso? Y nada se puede sacar ahí por el contrapeso que existe. Y cuando tú viniste a Cristo, cuando tú y yo venimos a este lugar, cuando tú y yo venimos a la fe, lo que hizo Dios fue lo siguiente: después de que tú y yo confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestro pasado, nos arrepentimos de lo malo que hicimos y nos apartamos del pecado. Entonces lo que hizo Dios con nuestros pecados es agarró nuestro pecado, agarró nuestro pasado, lo echó abajo del mar y se olvidó de todo lo que tú hiciste, y ahora hizo un borrón y cuenta nueva y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.
Y las oportunidades de gracia son esas. Hay personas acá que están sin paz, sirven como que deben algo, viven inquietos, viven pensando, ¿y si se dan cuenta? ¿Y si la gente sabe quién yo era? Quiero decirte algo, Dios ya sabe quién eres tú y quién soy yo. No te preocupes por lo que la gente diga, por lo que la gente vaya a pensar. Dios ya sabe qué fue lo que hiciste. Dios ya sabe lo que los hermanos de José habían hecho. Habían hecho una atrocidad con sus hermanos. Dios ya sabe lo que hiciste. Dios ya sabe lo que nosotros hicimos. Olvídate de eso y enfócate en la oportunidad de gracia que Dios tiene. Yo no sé qué te haya pasado, yo no sé qué te va a pasar para que tú recuerdes lo que hiciste, pero lo que Dios quiere es decirte lo siguiente. Dios no quiere que vuelvas a recordar lo que hiciste. Dios lo que quiere es de que recuerdes lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todo lo que tú hiciste. Lo que Él quiere es que te enfoques en la cruz y no te enfoques en ti mismo. Él lo que quiere es que te enfoques en el presente y te olvides del pasado. Él lo que quiere es que tus heridas sean sanadas. Él lo que quiere es que confesemos nuestro pecado, nos apartemos del pecado y seamos personas en paz y en libertad. Hay muchos que vivimos bajo la culpa. Los hermanos de José no tenían libertad porque ellos vivían con la culpa. Yo te hago la pregunta, ¿cómo te sentirías tú al saber que fuiste tú el que mataste a tu propio hermano en sangre? Pregunto, ¿tendrías paz? ¿Tendrías tranquilidad? Pregunto, ¿crees tú que pudieras vivir una vida en libertad? ¿Crees tú que pudieras vivir tranquilo como que nada pasó? ¿Crees que la conciencia no volviera a recordarte una y otra vez la escena en donde tú mismo metiste a tu hermano a la cisterna, donde tú mismo hiciste ese daño? ¿Crees que los hermanos de José vivían tranquilos? La culpa no los dejaba. Dicen que las personas que han asesinado, dice que la imagen de la persona asesinada se les viene a la mente. Los lloros y los gritos de las personas que ellos asesinaron se les viene. Tienen pesadillas con ellos mismos. La culpa no los deja. Y vuelven a recordar una y otra vez la escena en donde asesinaron a aquellas personas. La persona que fue infiel con sus padres, la persona que fue infiel con su marido, la persona que fue infiel, vuelve a recordar esas escenas. Hay personas que fueron infieles y cuando están teniendo relaciones sexuales recuerdan en ese acto sexual a la infidelidad con la que estuvieron. Y el pensamiento vuelve una y otra vez. Y no tienen libertad. Son esclavas de la culpa. Se sienten culpables. Y yo te quiero hacer la pregunta. ¿Tú crees que Dios quiere que los hermanos de José vivieran bajo la culpa? Dios sabía que esos jóvenes se sentían culpables de lo que habían hecho. Y en la oportunidad de gracia era el momento oportuno y preciso para que Dios cerrara el ciclo, para que ellos olvidaran y para que ellos sanaran su pasado. Era el momento propicio para que ellos dejaran de pensar en lo que habían hecho. Este es el momento preciso que Dios ha creado para que tú de una vez por todas cierres tu pasado y te enfoques en tu presente y te enfoques en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Este es el momento, es la situación. Dios ha provocado algo para que tú te olvides y dejes toda culpa atrás. Él quiere que nosotros nos perdonemos y Él quiere perdonarnos porque Él ya nos perdonó. Y Él quiere libertarnos.
Él quiere reconciliarnos una vez más, como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice lo siguiente: las cosas viejas, dice, las cosas viejas pasaron. Repita conmigo, las cosas. Sí. Lo vamos a repetir todos una vez más. Las cosas viejas, como dice, pasaron. Y dice lo siguiente: he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso incluye todo tu pasado, y eso incluye todas tus regadas, y eso incluye todo lo que tú hiciste, y eso incluye todas tus maltratadas, y eso incluye todos los asesinatos que hiciste, y eso incluye todas las maltratadas que hiciste, porque Cristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades y las sepultó en la cruz del Calvario, y por medio de su sacrificio el Hijo nos hizo verdaderamente libres en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y tercero, Dios nos quiere reconciliar una vez más con el Padre. Y mira lo que sucedió en esto. En el momento que los hermanos se dan cuenta de que algo les estaba pasando y ellos reflexionaron en su pasado, sucede algo, y es lo siguiente: que la relación de José con sus hermanos todavía no estaba reconciliada. Pregunto, ¿quién va a poderse reconciliar si su hermano está muerto? Si ellos fueron los que mataron a su hermano. Entonces la relación entre ellos no estaba reconciliada. Entonces las oportunidades de gracia son esas situaciones que suceden para que tú te reconcilies con tus hermanos. No sé qué es lo que haya sucedido, no sé qué es lo que va a suceder, o no sé lo que sucedió en tu vida, pero la oportunidad de gracia no es para decirte lo malo que tú eres, sino que para que te olvides de tu pasado, te quites la culpa, vivas en el sacrificio que Dios hizo por ti y que te libertó, y que te reconcilies con tus hermanos una vez más. Para que te olvides de lo que hiciste y te reconcilies con tu esposa. Para que te reconcilies con tu hermano. Para que te reconcilies con tu padre. Para que vayas donde tu padre y te abraces con tu padre una vez más. Para que vuelvas con esa persona que te hirió y te reconcilies con él. Porque lo que hizo Cristo por medio de su sacrificio es reconciliarnos por medio de Cristo, por medio del mismo. Y lo que hizo Dios en esta oportunidad de gracia es perdonar y reconciliar a los hermanos entre ellos. Y justo después de eso, aquellos hermanos que no podían hablar entre ellos, aquellos hermanos que uno odiaba, uno resentía y el otro no podía vivir su presente por todo el pasado que había hecho, vino Dios, cerró los ciclos y ambos pudieron reconciliarse una vez más. Y la oportunidad de gracia fue esa, para que esas personas pudieran reconciliarse una vez más. Y es por eso que Dios permitió eso. Y dice que lo que sucede es eso. Aquellas personas se reconciliaron y se abrazaron y una vez más aquellos hermanos de José pudieron tener paz, pudieron ser liberados de la culpa y pudieron sanar las heridas por ambos lados. Y eso es lo que sucedió, eso es lo que hace Dios, porque Dios a este mundo no vino a condenarnos, Dios vino a sanarnos. Dios no vino por personas que se creen que están sanas, sino que Dios vino por enfermos que necesitan que esas heridas sean sanadas. Y es por eso
que Dios crea este momento para que los hermanos de José puedan sanarse mutuamente y para que esa relación pueda sanarse. Dice la Biblia que Jesús vino a libertarnos. Y cuando Dios viene a libertarnos, sucede algo. Dice que Primera de Juan, dice la Biblia, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, yo quiero que tú pienses conmigo. Los hermanos de José no estaban libres. No estaban libres. Porque estaban pensando en el pasado. Pero el Hijo de Dios vino a libertarnos del pasado. Vino a libertarnos de nuestros errores del pasado. Vino a hacernos verdaderamente libres, a libertarnos de toda la culpa. Porque Dios no quiere hijos que le amen por la culpa. Dios quiere hijos que al ver lo que Dios ha hecho por ellos, ellos le amen con un amor eterno y fraternal como el de Dios. Entonces, el Hijo viene a libertarnos y cuando el Hijo viene a libertarnos, viene a libertarte de la culpa. Y viene a sanarte la culpa. Y viene a quitarte la culpa. Pero sí o no que somos nosotros los que recordamos. Somos nosotros los que andamos sacándole los trapitos al sol al otro. Es la esposa la que se pone no histérica muchas veces, sino que se pone histórica. Esas esposas que pues, te acordás aquella vez y solo ella se recuerda. Y aquel hombre ya ni se recuerda de lo que hizo. Pero aquellas mujeres todavía recuerdan ese pasado. Somos nosotros los que andamos recordando el pasado. Fueron los hermanos de José que recordaron lo que ellos habían hecho. Jesús no anda recordándole el pasado a nadie. Jesús lo que anda haciendo es sanando las heridas. Jesús lo que anda haciendo es restaurando los corazones. Jesús lo que anda haciendo es poniendo oportunidades de gracia para que las personas sean verdaderamente libres, para que las personas vivan en plenitud, para que las personas vivan agradecidas en gozo de lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios quiere es que tú vivas saltando todos los días pensando en lo que Dios ha hecho por ti. Dios no quiere que vivas pensando en todo lo que hiciste tú, sino que Dios lo que quiere es que vivas pensando en todo lo que Él hizo por ti. Como Dios me perdonó, como Dios me sanó, como Dios me libertó. Y lo que sucede es que lo que nosotros necesitamos es esto. Muchos de los que estamos acá estamos como los hermanos de José, recordando, atados al pasado y atados a la culpa. Y Dios lo que quiere es hacernos libres de eso. Dios ya no quiere que andes pensando, este negocio no me funcionó porque yo hice tal cosa en el pasado. Me están sucediendo las cosas malas y vivimos con supersticiones. Entra una mariposa negra y decimos, ya me voy a morir. Sucede algo en la casa y tenemos un accidente y, esto fue porque me pasó tal cosa, porque yo hice tal cosa. Suceden cosas normales en la vida que tienen que suceder y vivimos bajo la superstición, vivimos bajo la culpa y vivimos bajo el pasado. Y vivimos pensando en lo que hicimos. Y Dios nos quiere libertar y Dios nos quiere sanar y Dios quiere cerrar el capítulo y Dios nos quiere reconciliar una vez más con nuestros hermanos. Y Dios quiere que vayas con esa persona, te reconcilies, abraces a esa persona y que sanes una vez más y que cierres ese capítulo y que te olvides y que recuerdes lo que Dios dijo en Miqueas, que Él tomó todas nuestras iniquidades y las arrojó a lo profundo de la mar. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es sencillo. Confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados
y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero hay algo que dice Primera de Juan 19, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados. Dice la Biblia, quien confiesa su pecado y se aparta del pecado, hallará misericordia. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en el pasado y nosotros necesitamos confesarlas a Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que hice, tú sabes lo que sucedió, y confesárselas a Él y pedirle perdón a Él por lo hecho. Arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos de lo que hicimos. Y cuando Dios ve ese arrepentimiento genuino, ahí Dios agarra lo que hicimos y lo avienta a lo profundo de la mar. Ahora, todos nosotros necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Y es por eso que las oportunidades de gracia están ahí. Las situaciones, los problemas, para que recordemos lo que hicimos, está ahí. Pero Dios no está ahí para condenarnos, sino que Dios está ahí para que sanemos, para que limpiemos, para que nos reconciliemos, para que los hermanos de José una vez más se reconciliaran entre ellos. Y Dios lo que quiere en esta ocasión es eso, para que nosotros encontremos el perdón, para que nosotros encontremos la gracia, para que nosotros encontremos el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren encontrar la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas? Quiero decirte lo siguiente. Entre más malo tú fuiste, quiero decirte, entre más malo tú fuiste, más bueno y más lleno de gracia ha sido Dios para con tu vida. No hay cosa mala, no hay situación, no hay error que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar y que Dios no pueda sanar y que Dios no pueda limpiar. Dios es poderoso y Dios es fiel y justo para sanar, para perdonarnos todas nuestras iniquidades.